El deseado de todas las gentes, capítulo 65. Cristo purifica de nuevo el templo. Al comienzo de su ministerio, Cristo había echado del templo a quienes lo contaminaban con su tráfico profano, y su porte severo y divino había infundido terror al corazón de los mercaderes astutos. Al final de su misión, vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces. El atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas se mezclaban el clamorreo de los airados altercados de los negociantes, y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los oficios sagrados. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Los sacerdotes y príncipes consideraban algo trivial la solemnidad de la obra que debían realizar. En cada Pascua y fiesta de los tabernáculos se mataban miles de animales, y los sacerdotes recogían la sangre y la vertían sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de sangre y casi habían perdido de vista el hecho de que era el pecado lo que hacía necesario todo ese derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, la cual sería derramada para la vida del mundo, y que por el ofrecimiento de los sacrificios los hombres debían ser dirigidos al Redentor crucificado. Jesús miró a los inocentes y víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido esas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y príncipes habían endurecido sus corazones a través del egoísmo y la avaricia. Habían convertido en un medio para obtener ganancias los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así, a los ojos del pueblo, se había destruido en gran medida la santidad del ritual de los sacrificios. Eso despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto iba a ser derramada por los pecados del mundo, sería tan poco apreciada por los sacerdotes y ancianos como la sangre de los animales que vertían innecesariamente. Cristo había hablado contra estas prácticas mediante los profetas. Samuel había dicho: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. E Isaías, al ver en visión profética la apostasía de los judíos, se dirigió a ellos como si fuesen gobernantes de Sodoma y Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El mismo que había dado estas profecías repetía ahora por última vez la advertencia. En cumplimiento de la profecía, el pueblo habría proclamado Rey de Israel a Jesús. Él había recibido su homenaje y aceptado el título de Rey. Debía actuar como tal. Sabía que serían vanos sus esfuerzos por reformar un sacerdocio corrompido. No obstante, su obra debía hacerse, debía darse a un pueblo incrédulo la evidencia de su misión divina. De nuevo la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanados atrios del templo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Sacerdotes y príncipes, fariseos y gentiles, todos miraron con asombro y temor reverente al que estaba ante ellos con la majestad del Rey del cielo. La divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de él tanto como lo permitía el gentío. Excepto por unos pocos discípulos suyos, el Salvador estuvo solo. Se acalló todo sonido. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que osciló sobre el pueblo como una tempestad poderosa. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Su voz repercutió por el templo como trompeta. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor. Con autoridad ordenó: quitad de aquí esto. 3 años antes, los príncipes del templo se habían avergonzado de su fuga ante el mandato de Jesús. Después, se habían asombrado de sus propios temores y de su implícita obediencia a un solo hombre humilde. Habían sentido que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. Sin embargo, ahora estaban más aterrados que entonces, y su prisa para obedecer su mandato fue mayor. No había nadie que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y comerciantes huyeron de su presencia arreando su ganado delante de ellos. Al alejarse del templo, se encontraron con una multitud que venía con sus enfermos en busca del gran médico. El informe dado por la gente que huía indujo a algunos de ellos a volverse. Temieron encontrarse con uno tan poderoso cuya simple mirada había echado de su presencia a los sacerdotes y príncipes. Pero muchos de ellos se abrieron paso entre el gentío que se precipitaba, ansiosos por llegar al que era su única esperanza. Cuando la multitud huyó del templo, muchos quedaron atrás. Estos se unieron ahora a los que acababan de llegar. De nuevo, se llenaron los atrios del templo de enfermos y moribundos, y una vez más, Jesús los atendió. Después de un rato, los sacerdotes y príncipes se atrevieron a volver al templo.
Cuando el pánico hubo pasado, le sobrecogió la ansiedad de saber cuál sería el siguiente paso de Jesús. Esperaban que tomara el trono de David. Volvieron quedamente al templo y oyeron las voces de hombres, mujeres y niños que alababan a Dios. Al entrar, quedaron estupefactos ante la maravillosa escena. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con audición a los sordos y saltando de gozo a los tullidos. Los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades, los había estrechado en sus brazos, había recibido sus besos de agradecido afecto, y algunos de ellos se habían dormido sobre su pecho mientras él enseñaba a la gente. Ahora, con alegres voces, los niños pregonaban sus alabanzas. Repetían los hosanas del día anterior y agitaban triunfalmente palmas ante el Salvador. En el templo resonaban y repercutían las aclamaciones. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Hosana al Hijo de David. El sonido de esas voces libres y espontáneas era una ofensa para los encargados del templo y decidieron poner coto a tales demostraciones. Manifestaron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de regocijo. Al notar que sus palabras no impresionaban al pueblo, los príncipes recurrieron a Cristo. ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey, y esa predicción debía cumplirse. Los sacerdotes y príncipes de Israel rehusaron proclamar su gloria, y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen sido silenciadas, las mismas columnas del templo habrían pregonado las alabanzas del Salvador. Los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Uno, a quien no podían intimidar, ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes habían tenido sus palabras y obras tan gran poder. Él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante. En presencia del pueblo, que había sido testigo de sus obras maravillosas, los sacerdotes y príncipes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad. Aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. A la mañana siguiente, el Sanedrín consideró de nuevo qué conducta debía adoptar hacia Jesús. 3 años antes habían exigido una señal de su dignidad mesiánica. A partir de esa ocasión,
Él había realizado obras poderosas por todo el país. Había sanado a los enfermos, alimentado milagrosamente a miles de personas, caminado sobre las olas y aquietado el mar agitado. Había leído repetidas veces los corazones como un libro abierto. Había expulsado a los demonios y resucitado muertos. Antes, los príncipes le habían pedido evidencias de su carácter de Mesías. Ahora decidieron exigirle no una señal de su autoridad, sino alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser condenado. Yendo al templo donde él estaba enseñando, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esperaban que afirmase que su autoridad procedía de Dios. Se proponían negar un hacer total, pero Jesús les hizo frente con una pregunta que al parecer concernía a otro asunto, e hizo depender su respuesta a ellos de que contestaran esa pregunta. Dijo entonces: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los sacerdotes vieron que estaban en un dilema del cual ningún sofisma los podía sacar. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo, se pondría de manifiesto su inconsecuencia. Cristo les diría: ¿por qué entonces no creísteis en él? Juan había testificado de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si los sacerdotes creían el testimonio de Juan, ¿cómo podían negar que Cristo fuese el Mesías? Si declaraban su verdadera creencia, que el ministerio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tormenta de indignación sobre ellos, porque el pueblo creía que Juan era un profeta. La multitud esperaba la decisión con intenso interés. Sabían que los hombres habían profesado aceptar el ministerio de Juan y esperaban que reconocieran sin reservas que era enviado de Dios. Pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, hipócritamente dijeron: no sabemos. Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los escribas, sacerdotes y príncipes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Cristo. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y santurrones. Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes, y su influencia habría de sentirse con intensidad creciente después de su crucifixión y ascensión. Muchos de quienes habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús finalmente llegaron a ser sus discípulos. Antes que nada, atraídos a él por sus palabras de ese día lleno de acontecimientos. Nunca se desvanecería de sus mentes la escena en el atrio del templo. El contraste entre Jesús y el sumo sacerdote, mientras hablaban juntos, era notable. El orgulloso dignatario del templo estaba vestido con ricas y costosas vestimentas.
Sobre la cabeza tenía una tiara reluciente. Su porte era majestuoso. Su cabello y su larga barba flotante estaban plateados por los años. Su apariencia infundía terror a los espectadores. Ante ese augusto personaje estaba la majestad del cielo, sin adornos ni ostentación. En sus vestiduras había manchas del viaje. Su rostro estaba pálido y expresaba una paciente tristeza. Sin embargo, allí estaban escritas una dignidad y benevolencia que contrastaban extrañamente con el orgullo, la confianza propia y el semblante airado del sumo sacerdote. Muchos de los que oyeron las palabras y vieron los hechos de Jesús en el templo, desde entonces lo tuvieron en sus corazones por profeta de Dios. Pero mientras el sentimiento popular se inclinaba por Jesús, el odio de los sacerdotes hacia él aumentaba. La sabiduría por medio de la cual había escapado de las trampas que le tendieron era una nueva evidencia de su divinidad y añadía combustible a su ira. En su debate con los rabinos, no era el propósito de Cristo humillar a sus oponentes. No se alegraba de verlos en apuros. Tenía una importante lección que enseñar. Había mortificado a sus enemigos, permitiéndoles caer en la red que le habían tendido. Al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista, dieron a Jesús una oportunidad para hablar, y él la aprovechó, presentándole su verdadera condición y añadiendo otras amonestaciones a las muchas ya dadas. Él dijo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Esta abrupta pregunta tomó desprevenidos a sus oyentes. Habían seguido de cerca la parábola y respondieron inmediatamente: el primero. Fijando en ellos firmemente sus ojos, Jesús respondió en tonos severos y solemnes: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los sacerdotes y príncipes no podían dar sino una respuesta correcta a la pregunta de Cristo. Y así obtuvo él su opinión en favor del primer hijo. Este representaba a los publicanos, que eran despreciados y odiados por los fariseos. Los publicanos habían sido groseramente inmorales. Habían sido en verdad transgresores
de la ley de Dios, mostrando en sus vidas una resistencia absoluta a sus requerimientos. Habían sido desagradecidos y profanos cuando se les pidió que fueran a trabajar en la viña del Señor. Habían dado una negativa desdeñosa. Pero cuando vino Juan, predicando arrepentimiento y bautismo, los publicanos recibieron su mensaje y fueron bautizados. El segundo hijo representaba a los dirigentes de la nación judía. Algunos de los fariseos se habían arrepentido y recibido el bautismo de Juan, pero los dirigentes no quisieron reconocer que él había venido de Dios. Sus advertencias y denuncias no los indujo a reformarse. Ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Trataron su mensaje con desdén, como el segundo hijo, que cuando fue llamado dijo: «Sí, Señor, voy», pero no fue. Los sacerdotes y príncipes profesaban obediencia, pero desobedecían. Hacían gran profesión de piedad, aseveraban ser obedientes a la ley de Dios, pero solo prestaban una falsa obediencia. Los publicanos eran denunciados y maldecidos por los fariseos como infieles, pero por medio de su fe y sus obras demostraban que iban al reino de los cielos delante de esos hombres santurrones a quienes se les había dado gran luz, pero cuyas obras no correspondían a su profesión de piedad. Los sacerdotes y príncipes no estaban dispuestos a soportar estas verdades escudriñadoras. Sin embargo, guardaron silencio, esperando que Jesús dijese algo que pudieran usar contra él, pero debían soportar aún más. Cristo dijo: «Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos ladrones? Jesús se dirigió a todos los presentes, pero los sacerdotes y príncipes dijeron: «A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo». Al principio, los que hablaban no habían percibido
la aplicación de la parábola, pero luego vieron que habían pronunciado su propia condenación. En la parábola, el señor de la viña representaba a Dios, la viña a la nación judía y el vallado a la ley divina que la protegía. La torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Así se representaba el infatigable cuidado de Dios por Israel. Y como los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de los frutos de la viña, así el pueblo de Dios debía honrarlo mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero así como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. Mensajero tras mensajero había sido muerto. Hasta aquí la aplicación de la parábola no podía objetarse, y en lo que siguiera no sería menos evidente. En el amado Hijo, a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quien ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y príncipes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ellos ya estaban maquinando la muerte del ser a quien el Padre les había enviado como última apelación. En la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. Mirándolos con piedad, el Salvador continuó: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas, aplicándola al Mesías venidero. Cristo era la piedra del ángulo del sistema judaico y de todo el plan de la salvación. Los edificadores judíos, los sacerdotes y príncipes de Israel, ahora estaban rechazando esta piedra fundacional. El Salvador les llamó la atención a las profecías que debían mostrarles su peligro. Por todos los medios a su alcance, procuró exponerles la naturaleza de la acción que estaban por realizar. Y sus palabras tenían otro propósito. Al hacer la pregunta: cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos ladrones? Cristo se proponía que los fariseos contestaran como lo hicieron. Quería que se condenaran a sí mismos. Sus advertencias
al no urgirlos al arrepentimiento, sellarían su sentencia. Y él deseaba que ellos vieran que se habían acarreado su propia ruina. Él quería mostrarles la justicia de Dios al privarlos de sus privilegios nacionales, cosa que ya había empezado y que terminaría no solo con la destrucción de su templo y ciudad, sino también con la dispersión de la nación. Los oyentes reconocieron la advertencia, pero a pesar de la sentencia que habían pronunciado sobre sí mismos, los sacerdotes y príncipes estaban dispuestos a completar el cuadro diciendo: este es el heredero, venid, matémoslo. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque el sentimiento popular estaba a favor de Cristo. Al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico en la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo. Si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión de la primera venida de Cristo y debiera haber impresionado con una fuerza especial a los judíos, también tiene una lección para ti y para mí. Cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparados por completo en la cantera. Desde allí se las traía al lugar de la edificación y ninguna herramienta se debía usar sobre ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Para ser usadas en el fundamento se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar. Pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla. Era una molestia para ellos mientras yacía abandonada en el camino. Mucho tiempo permaneció rechazada, pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron por largo tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar particular y soportar el gran peso que habría de descansar sobre ella. Si hubieran escogido erróneamente la piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, las heladas y la tempestad. Se habían elegido diversas piedras en diferentes momentos, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Pero al fin la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura.
Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas menos una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de esquina. Se hizo la prueba. La piedra fue aceptada. Se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. En visión profética se le mostró a Isaías que esa piedra era un símbolo de Cristo. Él dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Conduciéndoselo en visión profética al primer advenimiento, al profeta se le mostró que Cristo había de soportar aflicciones y pruebas de las cuales era un símbolo el trato dado a la piedra principal del ángulo del templo de Salomón. Por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. En su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental y la colocó Él mismo. La llamó cimiento estable. El mundo entero puede colocar sobre él sus cargas y pesares. Puede soportarlo todo. Con perfecta seguridad, todos pueden edificar sobre él. Cristo es una piedra probada. Nunca chasquea a los que confían en él. Él ha soportado toda prueba. Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su posteridad. Y ha salido más que vencedor de los poderes del mal. Ha llevado las cargas arrojadas sobre él por cada pecador arrepentido. En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en él su confianza descansa perfectamente seguro. En la profecía de Isaías se declara que Cristo es un fundamento seguro y a la vez una piedra de tropiezo. El apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, muestra claramente para quienes Cristo es una piedra fundamental y para quienes una roca de escándalo. Ahora han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Al acercarse a Él, también ustedes son
como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son los que caen sobre la roca y son quebrantados. Así se representan la sumisión a Cristo y la fe en Él. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor perdonador. Y es asimismo por medio de la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo como nuestro fundamento. Sobre esta piedra viviente pueden edificar por igual los judíos y los gentiles. Es el único fundamento sobre el cual podemos edificar con seguridad. Es bastante ancho para todos y bastante fuerte para soportar el peso y la carga del mundo entero. Y por la comunión con Cristo, la piedra viviente, todos los que edifican sobre ese fundamento llegan a ser piedras vivas. Muchas personas se modelan, pulen y hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas, porque no están conectados con Cristo. Sin esta conexión, el hombre no puede salvarse. Sin la vida de Cristo en nosotros, no podemos resistir los embates de la tentación. Nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre el fundamento seguro. Multitudes están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados. Cuando caiga la lluvia, brame la tempestad y vengan las crecientes, su casa caerá, porque no está fundada sobre la roca eterna, la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Cristo es una roca de tropiezo, pero la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, como la piedra rechazada. Cristo soportó en su misión terrenal el desdén y el ultraje. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero estaba cerca el tiempo en que sería glorificado.
por su resurrección de la muerte, habría de ser declarado Hijo de Dios con poder. En su segunda venida habrá de revelarse como Señor del cielo y de la tierra. Los que ahora estaban por crucificarlo tendrían que reconocer su grandeza. Ante el universo, la piedra rechazada vendría a ser cabeza del ángulo. Sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. El pueblo que rechazó a Cristo iba a ver pronto su ciudad y su nación destruidas. Su gloria sería deshecha y disipada como el polvo delante del viento. ¿Y qué fue lo que destruyó a los judíos? Fue la roca que hubiera constituido su seguridad si hubiesen edificado sobre ella. La bondad de Dios fue despreciada, la justicia rechazada, la misericordia desdeñada. Los hombres se opusieron resueltamente a Dios. Y todo lo que hubiera sido su salvación se tornó en su destrucción. Todo lo que Dios ordenó para que vivieran les resultó causa de muerte. En la crucifixión de Cristo por parte de los judíos estaba involucrada la destrucción de Jerusalén. La sangre vertida en el Calvario fue el peso que los hundió en la ruina para este mundo y para el venidero. Así será en el gran día final, cuando se pronuncie sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios. Cristo, su roca de escándalo, les parecerá entonces una montaña vengadora. La gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los impíos. Por causa del amor rechazado, la gracia menospreciada, el pecador será destruido. Mediante muchas ilustraciones y repetidas advertencias, Jesús mostró cuál sería para los judíos el resultado de rechazar al Hijo de Dios. En esas palabras, Él se estaba dirigiendo a todos los que en cada siglo rehúsan recibirlo como su Redentor. Cada amonestación es para ellos. El templo profanado, el hijo desobediente, los falsos labradores, los edificadores insensatos, todos tienen su contraparte en la experiencia de cada pecador. Y a menos que el pecador se arrepienta, la sentencia que ellos presagiaron será suya. El deseado de todas las